En este video le mostraremos cómo presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso con múltiples puntos de venta, utilizando su Limited Access Code, anteriormente conocido como Express Login. Protegemos toda su información confidencial durante todo el proceso de presentación. Primero, diríjase al sitio web cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login. Eso lo llevará al portal de servicios en línea del contribuyente. En el encabezado File a Return, seleccione el tipo de declaración que quiere presentar. Para este ejemplo, seleccionaremos Sales and Use Tax. Aquí hay dos formas de presentar una declaración. Puede hacer clic en el botón azul que dice File a Return o ir al encabezado Limited Access Functions y seleccionar File a Return. Llegará a la misma página File a Return de las dos maneras. Seleccione el tipo de declaración que quiere presentar. En este caso, seleccionaremos el enlace Sales and Use Tax Return, con el que tenemos dos opciones para identificar su cuenta de impuestos sobre ventas y uso y avanzar. Puede usar su número de cuenta y su código de acceso limitado, que solía ser su inicio de sesión express. O bien, puede utilizar su número de identificación de cliente, una de las 4 selecciones del menú desplegable y su número de cuenta. Ahora, haga clic en Next y proceda a presentar su declaración. En la página Select a Filing Period, seleccione la fecha de finalización del periodo para el cual está realizando la presentación. Para este ejemplo, haremos clic en el 30 de septiembre de 2018, que representa la fecha final del tercer trimestre. El tercer trimestre comienza el 1 de julio y termina el 30 de septiembre. Si usted nunca ha presentado una declaración, se le pedirá que responda a las preguntas relacionadas con su tipo de actividades de negocios. Después de haber hecho sus selecciones, no volverá a ver esta pantalla. Si usted ha presentado una declaración con nosotros en el pasado, no se verá esta pantalla. En la página Sales and Purchase Information, ingrese sus ventas brutas totales. Si sus ventas totales brutas incluyen impuestos de ventas que usted ha colectado, usted puede ingresarlos como una deducción en la página de Deductions. En este ejemplo, ingresaremos un total de ventas brutas de $150,000, que incluye el impuesto cobrado sobre las ventas. Si lo desea, puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft. Ingrese su dirección de correo electrónico y vuelva a escribirla para confirmarla. La página de confirmación mostrará su dirección de correo electrónico y un código de confirmación. Usted necesitará su correo electrónico y código de confirmación para recuperar su declaración guardada, por lo que le recomendamos que imprima esta página. Ahora que ha guardado su esbozo, vamos a continuar su declaración. Haga clic en el botón Continue Editing. Ahora volvemos a su declaración. Haga clic en Next. A continuación, verá la página State Fair Sales. Si usted tuvo ventas en terrenos de feria asignados por el Estado, debe introducir la cantidad aquí. En este ejemplo, no tuvimos ninguna venta en un terreno de feria estatal. La página Deductions incluye las deducciones más comunes. En nuestro ejemplo, nuestro total de ventas brutas de $150,000 incluyó $12,385 de impuestos sobre ventas. Ingresaremos ese monto en la casilla Sales Tax, if any, included in gross sales. Si su deducción no está en la lista, haga clic en la casilla Other Deductions para ver una lista de otras deducciones. Si tiene ajustes de recuperación de impuestos y o exenciones parciales, seleccione Yes para ampliar la sección. En nuestro ejemplo, no tenemos ningún ajuste de recuperación de impuestos o exenciones parciales. Para seguir, haga clic en Next. El formulario C rige para las ventas realizadas en puntos de venta fijos.
En la página del formulario C, el sistema completará automáticamente sus puntos de venta registrados. Asigne el total de transacciones tributables realizadas en cada punto de venta registrado. En este ejemplo, vamos a asignar $130,000 a nuestra ubicación en Stockton y $7,000 a nuestra ubicación en Sacramento. Luego, haga clic en Next para continuar. En esta página, haga clic en Yes si alguna de estas preguntas de actividades comerciales rigen para su negocio. Solamente verá esta página si no asignó por completo el total de sus transacciones tributarias en el formulario C. En este ejemplo, seleccionaremos Yes y haremos clic en Next para continuar. En la página Schedule B, Local Tax, podrá asignar sus ventas tributables entregadas o realizadas en puntos de venta fijos. También puede calificar otros tipos de transacciones, como contratos de construcción o arrendamientos. En este ejemplo, realizamos ventas en el condado de Alameda. Agregaremos el condado de Alameda utilizando el menú desplegable. Luego, ingresaremos el monto de las transacciones tributables realizadas en ese condado. Recuerde, el total de transacciones tributables a asignar a los programas de impuestos locales y el total de transacciones tributables debe ser igual para poder continuar. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft. Aquí es donde ingresamos los impuestos del distrito. La casilla Taxable Transactions to be allocated below representa el monto que debe asignarse a uno o más distritos. En este ejemplo, nuestros 2 puntos de venta fijos se autocompletaron de acuerdo con los puntos de venta registrados del negocio. Ahora, tendremos que asignar nuestras transacciones tributarias realizadas en esas ubicaciones, $130,000 en Sacramento y $7,000 en Stockton. Después, agregaremos nuestros 2 puntos de ventas no fijos haciendo clic en la casilla District Tax Schedule. Y también agregue la cantidad adecuada de la transacción tributaria de ese condado. Alameda, $615. Para eliminar un impuesto de distrito, haga clic en la X roja. Tenga en cuenta que la suma de los montos de su programa de impuestos de distrito debe ser igual al monto a asignar en la tabla a continuación. En nuestro ejemplo, los montos coinciden y podemos continuar. En la página Tax Prepayments, si pagó un anticipo y no aparece, puede ingresarlo ahora. Solamente verá esta página si su base de presentación requiere prepagos. Si pagó un anticipo y no aparece aquí, puede ingresarlo ahora. Si no ha realizado un prepago, se le presentará la página Tax Prepayments Verification, que le pedirá que lo confirme. En nuestro ejemplo, no teníamos transacciones imponibles durante ninguno de los periodos de tiempo de prepago, así que seleccionaremos No. Luego, haga clic en Next. Recuerde que solo verá esta página si su base de presentación requiere prepagos. Si le cobró impuestos de más a un cliente, por favor, ingréselo aquí. Recuerde que puede guardar su declaración en cualquier momento haciendo clic en el botón Save Draft. Sigamos. Revise la página Summary. Si tiene que hacer algún ajuste, haga clic en Previews. Si la información que aparece en esta página es correcta, haga clic en Next. Para imprimir un esbozo de su declaración antes de la sumisión, haga clic en el botón Save Draft abajo. En la página Preparer Information, ingrese la información necesaria. Luego indique si usted es un preparador de declaraciones de impuestos de este negocio. En este ejemplo, haremos clic en No. Entonces, haga clic en Submit. Cuando haga clic en Submit, una ventana aparecerá confirmando su intención de archivar electrónicamente y que su declaración es verdadera, correcta y completa. Por favor, lea atentamente la información. Entre en su correo electrónico
confirme su correo electrónico y haga clic en OK para finalizar. Esto sirve como autorización y confirmación. No recibirá un correo electrónico de confirmación. Esta página de confirmación representa solo una presentación de impuestos. Le recomendamos que imprima esta página o anote su número de confirmación y el monto total adeudado, ya que los necesitará para hacer el pago. Para hacer un pago electrónico, haga clic en el botón Make a Payment. Para imprimir su declaración presentada, haga clic en el botón Print Return. Para tener más acceso a su cuenta y realizar actualizaciones, puede solicitar un nombre de usuario y contraseña. Para obtener ayuda, miren nuestros tutoriales sobre cómo crear un nombre de usuario y contraseña. Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115.